Buenas noches, estamos entonces iniciando de nuevo hoy nuestro estudio sobre los salmos. Bienvenidos a todos. Queremos siempre reflexionar esto que es tan hermoso de la poesía hebraica, de los cantos también. Nosotros ciertamente hoy ya le ponemos nuestra propia música y quisiera comenzar también con ustedes con este Salmo 8. Abran un poco su Biblia. Nosotros ayer justamente estuvimos reflexionando sobre este salmo, pero así de una forma, algunas preguntitas nada más, cuando decíamos que los salmos vuelven a repensar todo lo narrado o todo lo que dentro de la historia de la salvación el autor sagrado nos va mostrando, ¿verdad? En los libros sagrados, sobre todo refiriéndose a la ley, o sea, a la Torá, al Pentateuco, como nosotros le llamamos desde el griego. Es tan interesante que veamos un poco esta relectura, siempre es una relectura. Por eso que los padres de la iglesia siempre nos decían que nosotros tenemos que leer la Biblia dentro de la Biblia. Entonces, muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos de nuevo a nuestro programa del día de hoy, Ñande Yarañe TV, YouTube. Vamos a comenzar nuestra oración y vamos a hacer este canto. Vamos a ver si vamos recordando también, porque yo hace mucho que no estoy ejecutando más la guitarra, pero ahora ustedes me están animando, ¿verdad? Entonces estoy comenzando de nuevo con los salmos justamente para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para rezar verdaderamente juntos. Entonces iniciamos este momento de nuestra reflexión, como siempre, sobre los salmos en estos días, para que hagamos esta introducción que nos puede ayudar bastante para conocer mejor la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, que siempre nos auxilia en nuestro camino, siempre es auxiliadora de los cristianos. Y hoy especialmente también vamos a pedir la intercesión de San Blas, que es nuestro segundo patrono, el segundo patrono del Paraguay. Y por eso rezamos nuestras Eucaristías, nuestras misas, ustedes ya habrán visto, ¿verdad? Nosotros hemos celebrado tempranito la misa. Arnaldo también nos estuvo preparando ahí, ¿verdad? Vamos a seguir después, incluso para aquellas personas que quieran de nuevo continuar, ¿verdad? Viendo, recordando y sobre todo celebrando todavía aquellos que todavía no pudieron hacerlo. Nosotros ya estamos queriendo comenzar poco a poco a ir transmitiendo más horas a través de Ñande Yarañe TV, YouTube. Entonces todos podamos entrar cuando ustedes quieran. Procuren ya poner la campanita. Entonces, yo por ahora estoy enviando y reenviando siempre el link para que ustedes puedan entrar para aquellas personas que todavía no se suscribieron. Pero sería interesante que ustedes eso hagan pasar, hagan conocer. Y así entonces cuando nosotros entramos ya en línea, en live, como se dice, entonces en vivo, evidentemente que ya van a recibir directamente, les va a saltar el mensaje para que ustedes puedan compartir con nosotros y estar siempre reflexionando algo. Ñande Yarañe lo que quiere es, sobre todo, hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a comenzar nuestra oración con este salmo que ustedes ya conocen y creo que ustedes ya abrieron el Salmo 8, ahí que nos habla sobre la creación del hombre. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Y así entonces estamos comenzando y pedimos al Señor que siempre nos acompañe en esta noche, especialmente en que vamos a seguir nuestra reflexión sobre los salmos. Estamos en nuestra introducción. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, seguimos con nuestra reflexión. Vamos a mirar un poco lo que dijimos ayer, así rápidamente, por lo menos 2-3 minutitos, como un resumen, sobre todo para aquellas personas que entraron por primera vez. El primer día nos referimos principalmente a los salmos como cantos religiosos, poemas sacros, oraciones, que a lo largo de la historia se fue componiendo. Esto ya lo tenemos bien claro, que se compone a lo largo de la historia. No es una cosa que se hace allí en el momento todo de una vez, o un autor o dos autores que se ponen a escribir, hacen una colección, listo, y mañana publicamos. Sino que esto a lo largo de la historia, ¿verdad? Y es la comunidad la que después va reflexionando y después va compartiendo también. Después, ayer, principalmente nosotros hablábamos que todos los libros de la Biblia tuvieron su función, la función de estos libros en la vida del pueblo. Es decir, que los salmos también se escriben, surgen, porque hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad en este caso? Y la necesidad es de comunicar algo, ¿verdad?, al pueblo, a la gente. Y esta es la riqueza que nosotros encontramos aquí, en estos libros, en todos los libros, 73 libros realmente que tenemos en la Biblia. Pero de una manera especial en estos 150 salmos también nosotros encontramos, así como en los otros, un objetivo primordial. Tiene un objetivo por el cual se está escribiendo, sea el que escribe, porque también decíamos que dentro de los géneros literarios encontramos varias clases de géneros literarios dentro de los mismos salmos, o mejor también de los temáticos, que también vamos a mirar después posteriormente. Intronización del rey, cantos de peregrinación, de aflicción de un enfermo que se está muriendo, de alegría por la salvación que el Señor le ha dado, y en fin. Así entonces tenemos varias clases de salmos, ¿verdad?, de dolor, imprecatorios también, donde el enemigo verdaderamente es golpeado, ¿verdad?, con las palabras así del salmista. Vamos a seguir hoy en este tercer día, que ya estamos en este miércoles 3 de febrero. También saludamos a todos los que se llaman Blas por ahí y que está presente también. Entonces le felicitamos. Los salmos tienen en el conjunto otra función también. En el conjunto general tienen otra función y por ello otro carácter, aunque conserven alguna vez reminiscencia de otros géneros. Los géneros, como decíamos, y ayer también nosotros eso estábamos mirando, porque, no sé, lo que acabamos de cantar nosotros, este Salmo número 8, tiene una reminiscencia directa con la creación del hombre. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo coronaste de gloria y dignidad, lo sometiste todo bajo sus pies. Es decir, aquí estamos mirando el Génesis directamente, Dios, ¿verdad?, que le regala al hombre le está regalando lo que nosotros podemos ver aquí y agradecer a través de ese cántico, a través de ese poema, a través de lo que el salmista está expresando. Vamos entonces más adelante, cuando hablamos de los salmos, cada una de estas palabras, su palabra reviste la forma y la tensión del lenguaje poético, tensión también, pero siempre apuntando al lenguaje poético.
con el aliento particular de la poesía lírica. Yo les decía que si leemos en hebreo, sería interesante, ¿verdad? Yo no me animo más tanto ahora, ¿verdad? Porque algunos me decían, padre, pero usted lee en hebreo, nosotros no entendemos nada. Y bueno, entonces por eso ahora quisimos dar también el curso de hebreo, algo en enero. Yo entiendo que es difícil, porque es como escuchar al chino, como dice la gente, ¿verdad? Entonces no entendemos nada. Pero me gustaría ciertamente, porque hay palabras, hay palabritas claves que solamente nosotros podemos entenderlo y gustarlo. Y eso solamente, ciertamente, yo entiendo, es ya para personas que estamos haciendo muchos años y que estamos haciendo un recorrido de estudio bíblico. Entonces sí da gusto, porque uno puede ir entendiendo. Claro, si es una introducción general y si estamos comenzando, tampoco yo no les quisiera exigir demasiado, porque en ese caso sí es como escuchar, no sé, cualquier cosa que uno no entiende y entonces se puede desanimar. Prefiero no desanimarnos, sino que al contrario, tenemos que animarnos todos, fortalecernos todos e ir hacia adelante. En todo caso, después, más adelante, podemos hacer algo. Pero yo les digo sinceramente, porque también a mí me pasaba lo mismo cuando yo comenzaba a estudiar y cuando comenzaba a leer ciertas cosas, y decía, ¿por qué yo tengo que estar leyendo en este idioma? ¿Por qué tengo que estar queriendo aprender aquí? ¿Por qué no lo hago bien dentro de la traducción? Decía, ¿verdad? Pero después, cuando uno comienza a entender lo que significa verdaderamente dentro de la lengua original o de la lengua madre en la que se está escribiendo, con todas sus cadencias, con todo su ritmo, con toda su forma propia, ¿verdad? Porque nuestros lenguajes son diferentes y también toda traducción es muy diferente, a pesar de que puede quedar muy lindo. Por ejemplo, ese salmo que nosotros ahora acabamos de cantar, para mí es una hermosura, ¿verdad? Y esto se lo hace en castellano, pero si uno lo va mirando también desde el hebreo, lo que está significando y lo que está diciendo, y hace una comparación directa con lo que está escrito en la narración del Génesis, son palabras entonces maravillosas, pero sobre todo que apuntan a elementos teológicos. Por eso es que es bien complicado, ¿verdad? Porque la Biblia siempre, cuando se estudia, abre un campo semántico por una parte muy amplio, y también después con todas las otras culturas, ¿verdad?, que uno tiene que ir confrontándose y procurar entender. Ya la misma lengua hebrea de por sí tiene muchas influencias de otras lenguas, ¿entienden? Entonces, para llegar al hebreo mismo, todo lo que significa los otros lenguajes, los otros idiomas, y desde ahí de nuevo que uno lo va tomando. Es como nosotros el castellano. Para entender bien en castellano y para ver toda la riqueza que tiene nuestro idioma castellano, ¿saben qué? Hay que entender bien el latín, hay que estudiar el latín. Y cuando nosotros estudiamos el latín, entonces nos enriquecemos muchísimo con la cuestión del castellano, ¿verdad? Pero si no, nos quedamos ya como si fuese no sé qué cosa, pero muchas cosas no entendemos. Así también con la Biblia, ¿verdad? En el momento en que vamos en lo etiológico también, o sea, en lo cultural y en aquello que nos va explicando desde la causa, ¿verdad? En la etiología, sobre todo la causa, el por qué. Procura explicar y darnos entonces todos esos detalles. Aquí nosotros decíamos que en los Salmos nosotros encontramos esta línea, este aliento particular de la poesía lírica. Sobre todo estamos hablando, digamos de esta manera, el original, digamos el original de esa forma, porque muchas cosas también son muy difíciles asegurar así a rajatabla diciendo este es el original, ¿verdad? Porque también estos son retoques o fueron retocados posteriormente. Ya hemos dicho ayer bastante en este sentido, hoy volvimos a recalcar de que esto durante los años se fueron reflexionando y se fueron poniendo por escrito. Bueno, en esta palabra está el hombre en la sincera desnudez de todos sus estados de existencia, en un cuadro geográfico, histórico y social. En un cuadro geográfico, histórico y social. ¿Se dan cuenta? Esta es la riqueza entonces en donde le estamos encontrando al autor sagrado. Esta es la riqueza en que le estamos encontrando a ese que está queriendo transmitir y nos transmite la sabiduría a través de los salmos. En esta palabra está el hombre en la sincera desnudez de todos sus estados de existencia, en todos los estados de su existencia.
porque será una reflexión, será un preguntarse continuamente sobre quién es el hombre, quién soy yo. Moto Malaguatajina, ¿verdad? Y es una pregunta existencial. Entonces, a través del Salmo, nosotros estamos mirando lo más profundo. Y nosotros sabemos también, porque el aspecto lírico y el aspecto poético, y en cualquier lengua, ¿verdad? En cualquier lengua. También nosotros cuando expresamos, por ejemplo, en guaraní, una música, una canción, allí con esas palabras que son palabras bien, tal vez rebuscadas digo, pero en el sentido de que tocan lo más profundo del corazón. O sea, el poeta se inspira verdaderamente y llega. Por eso te está diciendo aquí que el hombre en la sincera desnudez de todos sus estados de existencia, en lo más profundo de su propia existencia, la tristeza, el texagaú. Cuando nosotros hacemos y cantamos una guarania, estamos expresando lo más profundo, ¿verdad?, del corazón que sale. Peitehuibe decimos nosotros, ¿verdad? Así hay muchas palabras interesantes, ¿verdad?, en nuestros cantos también. Pero eso quiere decir que está desnudando lo esencial y lo profundo del hombre. Entonces ubíquense de la misma manera cuando estamos hablando de los salmos, porque los salmos de la misma manera también están expresando lo mismo. Los salmos con esa oración ante un encuentro de Dios, y por eso vamos a ver las varias clasificaciones. Tenemos salmos de angustia, y bueno, si ya te está diciendo que son salmos de angustia, evidentemente que esas palabras con las que nosotros nos vamos adentrando, vamos leyendo y vamos procurando entender al autor lo que él está transmitiendo, porque ahí de nuevo habrá una interpretación, ¿verdad? Una interpretación de lo que está queriendo decir. Es como decir, está bien, yo canto una guarania, no sé, Mombriacetewi, Ayunenendape, Romo Monasewi, etcétera, etcétera. Pero si nosotros entramos en el autor, el que escribió esto, el que se puso ahí, entonces enfrente al lápiz, al papel, y comenzó a escribir eso, ¿qué es lo que verdaderamente sentía y qué es lo que tenía en su corazón? ¿Qué es lo que le estaba inspirando? ¿Entienden? Y entonces nosotros ciertamente que lo hacemos nuestro, así también es con los salmos. Nosotros estamos haciendo los nuestros y de cierta manera procuramos entrar. Hay que entrar en esa sintonía, porque si no entramos en esa sintonía, nosotros, ¿qué es lo que estamos leyendo? Es como leer una poesía, pero de una manera prosaica, ¿verdad? O de una manera narrativa. Leer una poesía de una manera narrativa no tiene sentido, ¿verdad? Sino que hay que darle todo ese énfasis, toda esa acentuación, toda esa riqueza propia de lo que significa entonces el aspecto lírico, ¿verdad? Y por eso decíamos, en una palabra está el hombre allí. ¿En qué sentido? En un cuadro geográfico, histórico y social. En un cuadro geográfico, histórico y social. Esto influye mucho, ¿verdad?, en la persona, del hombre, lo geográfico, lo histórico, lo social. Unas veces adverso y otras veces también amigo. Por eso ahí vamos a tener la clasificación de los salmos, porque algunos de los salmos nos están mostrando poemas, pero que son verdaderamente poemas adversos, poemas difíciles, poemas ásperos, poemas difíciles para el autor, ¿verdad? Tal vez está súper bien escrito, ¿verdad?, con ese lenguaje propio de una adversidad, de un sufrimiento, de una angustia, de una persecución, de un llanto y dolor, como así también de la alegría, ¿verdad? De la alegría la misma cosa podemos encontrar cuando ese otro aspecto se nos vuelve amigo, el otro aspecto se nos vuelve una cosa hermosa, buena, digerible. Y luego, en compañía o soledad, entonces uno piensa y dice, bueno, este salmista, ¿cómo será? Y después nosotros decíamos que también que hay retoques, ¿verdad? Primero, el que está escribiendo. Segundo, el que está volviendo a releer y tal vez hace algunos retoques, y por eso aquí también nosotros entendemos todo el significado y todo lo que está queriendo transmitir, ¿verdad? Luego, en alegría o en tristeza, ¿cuál es el estado de ánimo? ¿En qué situación entonces se encuentra, ¿verdad?, ese autor sagrado, zarandeado por toda la gama infinita de sentimientos y emociones? Esto es también clave.
El autor sagrado se encuentra ante unos sentimientos y unas emociones que él tendrá que transmitir. Esos sentimientos y esas emociones que son muy importantes, ¿verdad?, de cierta manera, y que de hecho experimentan los humanos en la tierra. Desde esta plataforma, la palabra de los Salmos lleva al hombre hacia Dios. Desde esta plataforma, desde esta situación concreta de la vida del hombre, entonces, desde ahí es que el hombre va hacia Dios. Se esfuerza, ¿verdad?, por llegar hacia Dios. Se esfuerza por entender su propia vida y su propia existencia. Bueno, queridos amigos, vamos un ratito a la pausa y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, reflexión sobre los Salmos. TV Ñande Yarañe, YouTube. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Estamos volviendo con Ñande Yarañe, televisión, YouTube. Estamos de forma experimental. Vamos a ir entonces poco a poco, ¿verdad?, haciendo nuestro camino y que podamos, sobre todo a través de los estudios bíblicos, también nosotros podamos formarnos, conocer cada vez más. Estamos nosotros en este momento con el estudio o con una reflexión, así en forma general, nos lo estamos haciendo de una manera muy exigente, digamos, ¿verdad? Pero hacemos un poco el pirirí pororó, pero como una introducción general de lo que son los salmos. Y por eso nos estamos ubicando para conocer realmente lo que significa entonces el salmo de por sí, estos poemas, estos escritos que son tan interesantes, ¿verdad? Estas formas de cantar también. Bueno, vamos entonces a decir aquí otro elemento importante, el que habla en los salmos. Vamos a ver un poco entonces, ¿quién es el que está hablando, verdad, en los salmos? ¿Quién es el que se encuentra ahí en los salmos? Es el hombre religioso, recordemos esto. Si nosotros decimos que de por sí la Biblia es un libro religioso, evidentemente que el que está hablando ahí, el que está al frente, es un hombre religioso, ¿verdad? Es el que se pone ahí al frente. Es él el que está comenzando allí a expresarse, ¿verdad? Es el hombre religioso.
es el que está leyendo su propia vida desde Dios. Y esto es importante que lo tengamos en consideración para entender también la clave de lectura. Esa es la llave como nosotros tenemos que leer. Porque si nosotros queremos leer los salmos, no sé, de una manera científica o de una manera histórica, etc., jamás vamos a entenderlo. Es imposible entenderlo porque aquí tiene un género literario propio. El género literario que también varía incluso entre los 150 salmos. No todos los géneros literarios son iguales, ¿verdad?, los que tenemos aquí, sino que cada uno va expresando y dentro del contenido ni qué decir, ¿verdad? El contenido que varía absolutamente en todos. Ahora, el que habla, por eso decimos en los salmos, es el hombre religioso. Y por ello Dios está siempre presente en el diálogo y asiste al monólogo. Es decir, en cada uno de los salmos, nosotros al hablar, al leer, siempre vamos a tener presente a quién. Y vamos a tener presente a Dios. Cualquiera de los salmos. En el fondo, entonces está Dios. O si Dios está hablando, entonces ya está ahí presente directamente. Por ejemplo, leamos el Salmo 9. A ver, tomen un poco el Salmo 9 y lean con esta perspectiva, con esta clave de lectura, como les dije. En la medida en que nosotros leemos, en la medida en que nosotros vamos utilizando toda la parte sálmica, entonces nosotros sabemos que en el fondo o es Dios el que nos escucha, o es Dios el que nos habla, o es Dios el que interviene. Dice, te doy gracias, Señor, de todo corazón. Aquí ya te fue lo explícito y directo. Te doy gracias, Señor. Es decir, ya le está hablando y lo tiene a Dios presente en todo momento. Proclamaré todas tus maravillas. De nuevo, Dios presente. Entonces tengamos en cuenta este elemento. La presencia de Dios aquí es esencial y fundamental para poder entender. Quiero alegrarme y regocijarme en ti. Quiero alegrarme y regocijarme en ti. Es Dios el que está presente. Y cantar himnos a tu nombre, oh Altísimo. Cuando retrocedían mis enemigos, tropezaron y perecieron delante de ti, porque tú defendiste mi derecho y mi causa, sentándote en el trono como justo juez. Escarmentaste a las naciones, destruiste a los impíos y borraste sus nombres para siempre. Desapareció el enemigo, es una ruina irreparable. Arrasaste las ciudades y se perdió hasta su recuerdo. Pero el Señor reina eternamente y establece su trono para el juicio. Él gobierna al mundo con justicia y juzga con rectitud a las naciones. Bueno, y así sigue, entonces no vamos a leer todo, ¿verdad? Pero ya entendemos lo que significa. El autor sagrado se dirige directamente a Dios. Se dirige y está presente siempre Dios en el momento en que Él está hablando, en el momento en que Él se está dirigiendo. El que habla entonces en los salmos, primero es un hombre religioso, por eso, y también Dios está siempre presente en ese diálogo, o asiste también al monólogo cuando solo el hombre está hablando y se está dirigiendo a Dios, como el que tiene en su mano los humanos destinos, es decir, directamente sentimos y vemos que en las manos de Dios está el destino del hombre. El autor sagrado, o mejor dicho, este salmista que está escribiendo siempre tiene como trasfondo de que está en manos de Dios el destino nuestro, el destino del hombre. Y en cada caso particular, los propios del salmista. Está siempre presente en el diálogo, o si no, asiste al monólogo, pero sobre todo que nos dice que en las manos de Dios están los destinos del hombre. Y eso entonces se verifica continuamente en cada uno de los cánticos, de los salmos, de los versículos, encontramos las frases que se refieren directamente a un Dios presente. Ahora, el ámbito en que se expresan los autores de los salmos es el de la historia particular del antiguo Israel, cómo se expresan. Entonces, mirando también, o teniendo como trasfondo, yo diría para no confundirnos, hay un trasfondo, un cierto
trasfondo que es elemental y fundamental, porque sabemos que cualquier poesía o cualquier expresión que nosotros hacemos es hijo de nuestro tiempo. Yo utilizo un vocabulario del tiempo mío, ¿verdad? O sea, utilizo el vocabulario de ese lugar donde yo estoy viviendo. A mí me pasó una cosa interesante y les voy a comentar para que entiendan lo que significa el estar verdaderamente inserto, imbuido dentro de una cultura y lo que aquí significa también entonces el escribir con un lenguaje propio dentro de la cultura. O sea, el lenguaje que yo estoy utilizando es el lenguaje que nosotros en este momento estamos utilizando en general y podemos entendernos, ¿verdad? Tanto el que está hablando y el que escucha entiende actualmente este lenguaje. No sé, si yo le hablaba a mi papá, él no llegó porque ya falleció hace años, él no llegó a conocer lo que es el WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? El WhatsApp. Entonces, si hoy en día se despertase y le digo, papá, te voy a escribir un WhatsApp, ¿qué va a pensar? ¿O qué va a pensar? O sea, imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su tiempo esas cosas no existían, ¿entiendes? Entonces nosotros somos hijos también de nuestro tiempo, en el sentido del lenguaje. Y eso es lo que nos está queriendo decir aquí, ¿verdad? El ámbito en que se expresa el autor sagrado responde directamente a esa historia particular de la que él está viviendo, ese tiempo y esa historia en la que nos encontramos nosotros. Y en este caso va a ser de ese antiguo Israel. Recuerden que estamos hablando de los Salmos, entonces estamos hablando de un antiguo Israel. Estamos hablando del Antiguo Testamento, tiempos atrás, ¿verdad? Y eso también, todo lo que significa el aspecto geográfico, el aspecto de fronteras del hombre en el tiempo, en el espacio, todo eso tiene su influencia. Y yo les quería decir, ¿verdad?, mi experiencia, porque ustedes saben que yo salí en el 98 prácticamente, en 1998 salí y volví en el 2014, ¿verdad? Y entonces, y yo trabajaba mucho cuando eso con los jóvenes, claro, era mucho más jovencito, entonces estaba muy metido con los jóvenes, los colegios, animación, los grupos juveniles. En aquel tiempo, no sé, era otro el espíritu juvenil, ¿verdad? O sea, se veían muchos jóvenes por todas partes. Ahora, lastimosamente, yo cuando volví, ¿verdad?, me encontré en esta situación. Primero, pocos jóvenes en nuestras parroquias, pocos jóvenes en los grupos juveniles, no sé qué pasó o qué está pasando. Pero yo me pude dar cuenta porque yo no acompañé, entonces más de 15, 16 años, lo que sea, fuera, ¿verdad? Entonces cuando uno vuelve, se encuentra con una situación totalmente diferente. Pero ¿dónde está el impacto que a mí me dio? Porque yo vine con esa mentalidad que había dejado en el año 1998. Como yo trabajaba mucho, entonces conocía el lenguaje, el ánimo de los jóvenes, lo que se podía hacer, cómo se podía trabajar, ¿verdad? Hacíamos tantas cosas de aquí para allá, entusiasmar. Y los jóvenes enseguida, ¿verdad?, se enganchaban y se hacían maravillas, ¿verdad? Y rápido, y se formaban. Bueno, cuando en el 2014 entré, yo volví con el mismo chip del 98, imagínense, más de 16 años, ¿verdad? Entonces de ausencia, de un trabajo así directamente, con una mentalidad de aquellos jóvenes del 98 y del 2014, totalmente diverso. Pero yo seguía todavía con mi chip, porque yo pensaba todavía, ¿verdad?, que ese era el ritmo, ¿verdad?, de aquellos jóvenes. No, señor, totalmente, absolutamente. Y yo me encontré, ¿verdad?, ¿qué es lo que pasa, verdad? ¿Qué es lo que pasa? O sea, es como que o yo no les entendía o ellos no me entendían. En el sentido, sobre todo, de ese dinamismo, de ese ánimo. O sea, era otra clase, otro estilo de pensar, otro estilo de organizarse, otro estilo de querer las cosas, otro estilo de entusiasmarse. Y bueno, eso me hizo entender porque quedó un vacío muy grande. Ahora, si yo estaba en el día a día, los 16 años de eso ahí presente, entonces yo no me iba a dar cuenta de esos cambios. Yo me di cuenta de esos cambios porque fue un corte, después de mucho tiempo, volver. Solamente que yo el que no cambié esa mentalidad, ¿verdad? Y entonces pensé que eso continuaba igual. Aquí es lo mismo. Nosotros estamos hablando
Y nosotros por eso no nos damos cuenta, pero tenemos que reflexionar y pensar, porque el autor del Salmo está en su historia particular, está en ese momento histórico, y él te está hablando de esa realidad concreta. O sea que su poesía, su reflexión, el Salmo, está surgiendo en esa situación concreta. Y por eso es que es muy importante cuando nosotros vamos a hacer una interpretación de la palabra de Dios y de la Biblia, que nosotros, eikei virebe decimos, o sea, entrar en ese contexto que vivió el autor sagrado. Imagínense, yo que tengo que ubicarme en la situación de este autor sagrado, por lo menos 600, 700, 500, 800, no sé cuántos años antes de Cristo. Yo tengo que entrar en esa situación. Es por eso que las ciencias secundarias o las ciencias que apoyan al estudio bíblico es muy importante. Estudiar la Biblia no es solamente leer, ¿verdad? Como hacen los protestantes ahí y piensan que saben todo porque leyeron y dice, porque dice aquí, pero ¿qué está escrito ahí? ¿Y de dónde viene eso? ¿Y cuál fue el contexto histórico? ¿Y por qué puso ahí? ¿Y qué es lo que verdaderamente esa persona en ese momento estaba pensando y estaba reflexionando? Eso entonces es importante que tengamos en consideración, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Su tiempo, su espacio, sus maneras peculiares de pensar y de sentir, sus necesidades y sus ambiciones. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, nuestra reflexión sobre los salmos en Ñande Yara Ñe'e TV YouTube. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Ustedes saben, estamos volviendo ahora de nuevo, el Salmo también que nosotros cantamos muchísimo, ¿verdad? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Este salmo también que es muy conocido, ¿verdad? Por nosotros. Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Nosotros realmente tenemos muchos cantos que lo hacemos desde los salmos. Y esto es lindo, ¿verdad? Es hermoso cuando uno canta y cuando con melodías, ciertamente que son melodías ya nuestras, ¿eh? No son de las melodías que uno puede escuchar también desde el hebreo. También hay lindos cantos cuando se canta en hebreo, con la melodía propia, ¿verdad? El estilo propio de ellos. Es muy interesante, ¿verdad? A mí me gustaba escuchar, sobre todo a la noche, ponía la radio AM o FM, ¿verdad? Ahí en Jerusalén mismo, y escuchaba, porque hay muchas radios, así como nosotros tenemos las radios religiosas, Entonces uno escuchaba el hebreo para practicar un poco y para ir aprendiendo y ir conociendo. Y entre eso, sobre todo, yo entraba mucho en el aspecto religioso, ¿verdad? De los rabinos, cómo predicaban los rabinos, o sea, qué decían de la Torá, ¿verdad? Era muy interesante todas las interpretaciones que ellos van haciendo. Y después, en medio de eso, también iban los salmos, o sea, ellos utilizan muchísimo los salmos y los cantos, y con la melodía propia. Ustedes incluso, si hoy quieren busquen ahí en YouTube, busquen música hebrea, algo así, o salmos en hebreo, en música hebrea, van a encontrar. Y escuchen un poco el sonido, ¿verdad? Incluso yo voy a procurar para las próximas clases también que nosotros podamos escuchar, que podamos también compartir un poco y conocer, porque para entender la cuestión de una cultura, o mejor dicho, para interpretar bien los salmos, nosotros, así como estábamos diciendo en el bloque anterior, tenemos que entender mucho también de la cultura, tenemos que entrar en la cultura. Es como decir, yo quiero estudiar el paraguayo y nunca escucho la música yajeó, por ejemplo, o nunca escucho la música paraguaya, o nunca me intereso de conocer sobre la danza paraguaya, etc. Entonces, ¿qué clase de estudio estoy haciendo sobre el paraguayo? ¿Qué clase de estudio estoy haciendo sobre esa cultura? ¿O qué clase de estudio estoy haciendo, ¿verdad?, sobre esa manifestación que está haciendo un pueblo? Es imposible. Porque todo, decíamos recién, el ámbito de donde tenemos que medir y tenemos que mirar, donde se expresan los autores, es de esa historia particular. Forzosamente habrá en su lenguaje elementos transitorios, elementos que pasan, ¿viste? Elementos que quedan, que no serán los principales, que también se han perdido, ¿verdad? Por ser transitorios justamente, algunos significados. Y eso, yo recuerdo, ahora que estamos hablando de eso, un profesor, pero ese era del Cantar de los Cantares, Shir HaShirim. Recuerdo que era muy interesante porque este profesor nos decía que había algunas expresiones o algunas frases que se encuentran en ese libro que se han perdido en su explicación. O sea, es muy difícil entender, porque claro, si son 600, 700 años, o ponerle 300 años o 400 años antes de Cristo, esto también es bastante difícil después de datar, más o menos, se van datando las cosas, pero como es siempre en una evolución, en un desarrollo, hay elementos que después también se van agregando, ¿verdad? Y entonces viene la influencia. Pero ¿cuándo es el original? ¿Aquel del pasado de hace 600? ¿O esto que se fue agregando después de 500? ¿O este que se fue agregando en el 400? ¿Entienden? Y así sucesivamente. Pero eso se vuelve entonces transitorio, porque después incluso se van perdiendo esos significados. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿De dónde venimos? Es como ese eslabón perdido, ¿verdad?, que se nos pierde y entonces no sabemos, más o menos vienen suposiciones, más o menos vienen ideas o probabilidades. Claro, en el estudio siempre se hacen todas las probabilidades. Uno va lanzando teorías y uno va lanzando, mejor dicho, propuestas para resolver ciertos casos. Ahora, hay allí el estrato humano
que no cambia. Es decir, el aspecto antropológico, el aspecto del hombre, no cambia, a pesar de que el lenguaje va cambiando, ¿verdad? O sea, va expresando, pero de una manera diferente, nuestro lenguaje. Incluso nuestros jóvenes de ahora o nuestros niños de ahora tienen un lenguaje diferente de lo que teníamos nosotros, ¿verdad? Y así el lenguaje también va evolucionando de acuerdo a la realidad que está viviendo cada generación, en el que el hombre se descubre siempre de nuevo a sí mismo. A pesar de que existan estos cambios, sin embargo, hay una esencia que permanece, la esencia de la humanidad, pero en ello siempre se descubre algo de nuevo en sí mismo, en esa humanidad que va creciendo, o incluso esa humanidad que algunas veces hace también un retroceso ante ciertas situaciones de la vida. Un frescor, vigor y variedad de poesía como seguramente no ha alcanzado ninguna de las antiguas literaturas orientales y que sigue hablando e inspirando, sigue hablando e inspirando. Entonces, esto nos entusiasma, ¿verdad? Porque podemos seguir estudiando, podemos seguir buscando, entendiendo qué es lo que está queriendo transmitir. Siempre decíamos que el hombre que está aquí es un hombre religioso, decíamos. Es el hombre que está buscando algo más. No es simplemente un poeta cualquiera o un poeta alguien que está queriendo escribir ciertas cositas y se queda con eso, ¿verdad? O sea, se convence con eso, sino que quiere algo más. Unas fórmulas logradas en que el hombre de todo tiempo y latitud encuentra expresado su sentir, encuentra verdaderamente ese sentimiento, eso que está viviendo, y es eso entonces lo que ahora está compartiendo, ¿verdad? Cuando quiere hablar con Dios, cuando quiere hablar con Dios, es el sentimiento, expresa ese profundo latir del corazón, ese profundo pensamiento que pasa también por la misma razón, que procura hacer una síntesis, ¿verdad? Y que después luego lo está expresando. Los salmos son poesía y oración. Los salmos son poesía y oración. Con ese carácter y destino nacieron en el antiguo Israel. En ello habla por turnos e indistintamente la comunidad y el individuo. Y así, el que hayan logrado ser una expresión fiel de ambos hasta hoy, es decir, la comunidad y el individuo. Siempre procuran hacer, ensamblarse. Como yo utilizaba mucho también el término, ¿verdad?, de la simbiosis famosa, ¿verdad? La simbiosis es cuando dos elementos viven juntos, unidos. Pero lo interesante es lo siguiente, que si ellos se separan, los dos se mueren. Los dos se mueren. Entonces aquí es mejor estar unidos totalmente, ¿verdad?, en simbiosis. Porque cualquiera de ellos que se muera, entonces hace que el otro también se muera. Entonces están unidos para poder tener vida. Y estos son los elementos, ¿verdad?, esenciales, así que nos sirven de analogía para comprender lo interesante también del aspecto religioso del hombre, del aspecto que después se expresa también a través de estos poemas, a través de los salmos. Por eso dice, en ellos habla por turnos e indistintamente la comunidad y el individuo. La comunidad y el individuo. Está en una forma muy bien ensamblada, está en una forma muy bien unida, que es imposible, ¿verdad? O sea, el individuo se desarrolla y se realiza dentro de esa comunidad. Como así también la comunidad es comunidad, se desarrolla como comunidad en la medida en que el individuo, ¿verdad?, aporta. Y el individuo se siente con esa protección y con esa fuerza de seguir con lo suyo y seguir brindando en la medida en que la comunidad también le está reforzando y le está dando y le está acompañando y le está protegiendo. Bueno, entonces eso así como una breve introducción que estamos haciendo en el día de hoy sobre los salmos.
Nosotros decíamos que en el día de hoy, miércoles, queremos hacer una horita. Esta es una breve introducción. Yo quisiera ahora comenzar una partecita simplemente, siempre estamos en la introducción, y hablar un poco el libro de los Salmos verdaderamente. Entrar y decir, bueno, estos 150 salmos que encontramos aquí, esta colección a la que nosotros le llamamos el libro de los Salmos. Aquí vamos a mirar entonces la estructura, cómo está formado, en cómo se divide, cuáles son los géneros literarios que encontramos aquí, cuáles son las clases narrativas que tenemos, o mejor dicho, cuáles son los salmos que se van agrupando de una o de otra manera, de acuerdo a los temas, cuáles son todo esto, y así sucesivamente. ¿Quién es el autor? Después ya miramos también qué es lo que sintió verdaderamente. Eso sí que siempre ya es más difícil. Nosotros simplemente podemos, desde una exégesis profunda, podemos ir sacando elementos y decir, bueno, el autor sagrado se nota que estaba en esta realidad. El autor sagrado sentía esta realidad y aquí entonces la está expresando. Y así entonces vamos a ir mirando un poco. Vamos a comenzar hablando entonces el libro de los Salmos. ¿Qué significa esto? El libro de los Salmos es una colección, anoten todos estos detalles, de 150 unidades. 150 unidades que nosotros encontramos en este libro, en esta colección de salmos. Sean cantos o sean también oraciones. La mayoría de lo que en este género conserva el Antiguo Testamento. La mayoría, entonces, de lo que en este género conserva el Antiguo Testamento. Aquí, en los 150 salmos, tenemos ese conservar del Antiguo Testamento. Ahora, algunas composiciones semejantes quedan con todo enmarcadas en el contexto de otros libros. Es decir, que nosotros también vemos que hay algunas composiciones que más bien se enmarcan con otros libros, tal vez algún libro profético, algún libro narrativo, o sea, tiene esa influencia, están enmarcadas por esos otros libros, que tal vez el autor sagrado en un momento le pareció interesante dentro de su estructuración del salterio o del libro de Salmos, y entonces como necesitó entonces poner y sacar, o mejor dicho, traer de otros libros, de otros géneros o de otras expresiones, y entonces lo va colocando también dentro del salterio. Y eso muchas veces encontramos, ¿verdad?, que son casi como repeticiones que encontramos. Algunas composiciones semejantes quedan con todo enmarcadas en el contexto de otros libros. Hay dos nomenclaturas diferentes para enumerar los salmos. La primera, aquí seguida, es la del texto hebreo y va por delante en la unidad desde el 10 al 148. Entonces, la primera es la del texto hebreo. Entonces, si ustedes miran los salmos, ustedes enseguida miren un poco su Biblia, van a tener siempre dos numeritos, ¿verdad? Siempre van a tener dos números. Ahí está, el Salmo 11 dice, y después entre paréntesis, Salmo 10. Y esto también es importante que nosotros, ¿verdad?, sepamos, que veamos un poco cómo tenemos que explicar. Vamos a explicar y vamos a ir viendo, pero por ahora esta primera explicación me parece que es importante. Ese primer número corresponde a la enumeración de la Biblia hebrea. Escuchemos bien entonces. Corresponde a la Biblia hebrea. El Salmo, entonces, que va desde el 10 al 148, coincidiendo de nuevo desde aquí con la segunda, ¿verdad? O sea, 149 y 150 vuelven a coincidir con el texto hebreo. Ahora, atención. Esta se basa en la versión de los 70 y la Vulgata. 70 y la Vulgata. La discrepancia, escuchen bien, y esto es importante que sepamos, se debe simplemente al desacuerdo en la división de algunos salmos, porque algunos salmos siempre fueron difíciles de dividir, ¿verdad? Porque hay algunos salmos que va, largo,
Y bueno, algún autor sagrado en algún momento lo cortó, ¿verdad?, a la mitad, y esto dice, bueno, este es el número 9 y este es el número 10. Sin embargo, en la otra versión nadie cortó nada y entonces siguió, y ahí ya comienza la discrepancia, porque aquí el mismo salmo tiene 2 números, en el otro tiene solo un número, y entonces así sucesivamente. Por ejemplo, algunos salmos que estamos en desacuerdo en la división, salmos 9 y 10, por ejemplo, que ya hemos dicho. Después está el 114 y el 115. De la numeración de los 70 comprenden a los salmos 9 y al salmo 113 de su numeración del texto hebreo. Por el contrario, el salmo 116 y el 147 de la primera comprenden respectivamente los salmos 114, 115, 146, 147 del segundo, ¿verdad? Y la versión de los 70 conserva un salmo 151 atestiguado también entre los salmos de Qumran, llamado extranumerario y considerado como apócrifo. Bueno, por hoy, queridos amigos, vamos concluyendo por ahí, en esta introducción. Esta es entonces una iniciación simplemente sobre el libro de los Salmos, como una introducción general. Queremos seguir hablando, queremos seguir reflexionando y sobre todo encontrándonos cada noche. Yo les inviten a todos mañana, como siempre vamos a hacer de nuevo, desde este mismo canal Ñande Yarañe. Les invito y ustedes sepan que más adelante seguiremos transmitiendo más en forma diferida, ciertamente, algunos programas ya en una forma concretamente en vivo, como estamos haciendo ahora. Pero después también nosotros queremos ir transmitiendo poco a poco y dejar que vaya corriendo para que ustedes tengan la posibilidad dentro del canal y también nosotros vamos practicando. Le pedimos que ustedes, eso sí, sean seguidores, porque eso es lo que para nuestra organización también es demasiado importante, ¿verdad? Yo alguna vez incluso a alguno le digo, bueno, prende tu televisión Ñande Yarañe. Le digo, ¿y dónde está aquí canal, padre? Bueno, canal de YouTube. Y entonces ahí podemos seguir nosotros encendidos y vamos a ir poniendo así algunos programitas. Sobre todo vamos a volver a pasar la misa, vamos a volver a pasar también los estudios bíblicos, tal vez incluso vamos a comenzar con aquellos primeros, para volver a recomenzar un poco esa introducción a la Biblia. Entonces, para que la gente, sobre todo los que están comenzando por primera vez, tengan esta posibilidad, ¿verdad?, de estudiar, de conocer, porque tal vez para mí algunas veces ya es muy difícil por tantas ocupaciones, ¿verdad?, que estamos teniendo, como para volver a dar todo uno a uno, ¿verdad? Ojalá el día tuviese 48 horas, pero sabemos que solo tiene 24, que tenemos que descansar también para poder hacer el bien mayor y mejor, ¿entienden? Bueno, yo les deseo a ustedes unas buenas noches, que el Señor les bendiga. Mañana, no se olviden, vamos a continuar con el estudio de nuestros salmos. Y ahora les voy a dejar la bendición del Señor y hoy especialmente le pedimos la protección a San Blas. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga a todos y nos volvemos a ver mañana. Les invito, para los que puedan, en Lobo TV está entonces la misa a las 7 de la mañana. Pero los que no pueden ver Lobo TV, estamos ya transmitiendo nosotros por YouTube. ¿Está? Ya estamos transmitiendo nosotros la misa en vivo, entonces en directo, en el mismo momento en que se está transmitiendo en Lobo, nosotros también estamos transmitiendo la misa a las 7 de la mañana por el celular de ustedes. Así es que ustedes pueden seguirlo sin ningún problema. Que Dios les bendiga a todos y que les mantenga siempre en esa alegría de poder cantar también con los salmos, las alabanzas y la grandeza de Dios. Hasta mañana y que Dios nos bendiga a todos.